Hoy es 12 de mayo y hoy es el Día Internacional de la Enfermería. Y para hablar de ello, del mundo de la enfermería, hemos invitado a José Miguel Carrasco, que es el presidente del Colegio de la Enfermería y que siempre que le llamamos tiene a bien venir aquí al programa, teniendo en cuenta que hoy tendréis un día completito. Presidente José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muy buenos días, Roberto. Bueno, gracias. Enhorabuena, antes de nada, Día Internacional de la Enfermería. Sí, un día de festividad y un día de alegría, más allá de lo que habitualmente tenemos de trabajo, pero hoy un día de festividad y reconocimientos. Bueno, hoy por eso digo que gracias por venir, porque supongo que hoy tenéis más trabajo del normal, más actos, más conmemoraciones, más entrevistas como esta. Sí, hoy tenemos dos actos centrales. Un acto central, digamos, dirigido a toda la población, que estamos en la plaza de Felisae. Hemos instalado una carpa en colaboración con el Consejo General y otro elemento publicitario con ayuda del Consejo Andaluz. Vamos a estar de 10 de la mañana a 8 de la tarde, donde vamos a dar una serie de consejos en el ámbito de la salud a la población y, por supuesto, a todo aquel que participe, pues le ofreceremos un pequeño detalle en reconocimiento a esa colaboración. Y luego por la tarde pues tenemos otra jornada, tenemos una jornada junto a la Fundación de Hermanos Hospitalaria, allí en su centro, en el Sagrado Corazón, y está centrado fundamentalmente en la responsabilidad en el ejercicio de la profesión y un día bastante intenso que se complementa además con todos los medios de comunicación, que la verdad os agradecemos que siempre os acordéis de nosotros y nos deis voz en la medida de lo posible. Bueno, es parte de nuestra obligación. Día Internacional de la Enfermería. Lo primero, poner el foco, el homenaje a las personas, a los enfermeros y a las enfermeras, porque además esta es una profesión que se habla en femenino. Es que yo siempre lo digo, pero el que ha estado en algún centro hospitalario en alguna ocasión, y hemos estado casi todos, ¿no? O a nivel personal o a nivel con un familiar, siempre uno valora mucho ese trabajo, ese cariño con el que se hace todo en la enfermería. Bueno, es lo que pretendemos. Somos, siempre lo hemos dicho, somos una profesión que siempre lleva el humanismo y la humanización por bandera. No solamente con la celebración de este Día Internacional, con Florence Nightingale, que se considera la iniciadora de la enfermería moderna, sino desde el siglo XVI, ya con San Juan de Dios se empieza con ese humanismo y con ese cambio en la atención que se presta a los enfermos en el ámbito de la salud y que por supuesto siempre hemos llevado a gala. ¿Quién era Florence Nightingale? Bueno, pues era una enfermera de la Sociedad Británica, nació en 1820 y pues que tuvo a bien, pues la orientación de la profesión enfermera la llevó algo a la profesionalización y a la modernización. Su gran baza o su gran trabajo inicial fue en la Guerra de Crimea, incorporando medidas básicas de salud, de prevención y que consiguió pues rebajar la tasa de contaminación y de complicaciones que sufrieron los soldados en aquella guerra. Y a partir de entonces, pues se consideró que era la iniciadora o la pionera en la atención de una forma profesionalizada de la enfermería. La fundadora de lo que se considera la enfermería moderna. He dicho antes que es una profesión eminentemente femenina. No sé si tenéis datos de la ratio de cuántas chicas, mujeres y hombres hay en la profesión. Siempre hemos sido una profesión eminentemente femenina. Hoy en día estamos hablando por encima del 75% de profesionales de enfermería que son mujeres. Siempre lo hemos llevado a gala. Sí es cierto que algunas veces nos crea controversia el término enfermera o enfermero. Somos enfermería y no nos duele o no nos molesta que nos llamen enfermera. Es una cosa que tenemos que compartir y esa forma de trabajar siempre en el entorno femenino a nosotros, a los hombres, pues nos nutre bastante y nos hace tener otra visión. 3 de cada 4 enfermeros, enfermeras son enfermeras. No sé, madre mía, qué mal lo he expresado. 3 de cada 4 personas que trabajan en el mundo de la enfermería son enfermeras. ¿Cada vez hay más enfermeros? ¿Más hombres en la profesión o se mantiene esa...? No, prácticamente se mantiene. Es cierto que incluso podemos decir que puede haber incluso cada vez una mayor proporción de mujeres, pero prácticamente se mantiene. El entorno de trabajo, la verdad es que es fundamentalmente femenino, sin olvidar, por supuesto, de que el porcentaje de hombres es importante también, pero nos movemos la misma línea a nivel de porcentaje. Lo que está claro es que es una profesión vocacional. El que entra en enfermería es porque quiere
quiere practicar y quiere desarrollar este trabajo, ¿no? Bueno, esa es la idea que uno tiene. Yo últimamente voy incorporando otra forma de verlo, que es que aquel que termina esté satisfecho con la profesión que ejerce. Ajá. Más que con lo que comienza, más bien con lo que se inicia y con lo que continúa. Ya. Es decir, yo entiendo que nuestra profesión es una profesión de servicio al ciudadano, no puede ser entendida de otra manera, y dentro de esa visión, pues que el trabajo que tú haces te satisfaga personalmente y profesionalmente. Eso es lo fundamental. Pero tiene que ser una profesión muy bonita, pero dura también. Ustedes trabajan con pacientes, ¿no? Y con un fino hilo que es el ser humano, la vida, en definitiva, ¿no? Es cierto, nosotros estamos en todas las edades de la vida, estamos en todos los momentos de la vida, los buenos y los malos. Claro. Tenemos que tener en cuenta que hacemos una labor preventiva y una labor curativa también, es decir, antes de que aparezca la enfermedad y cuando aparece la enfermedad. Por supuesto que tiene momentos duros, momentos ingratos, pero bueno, lo que hay que ver es la respuesta que uno le da a las necesidades que tiene el ser humano. Y ahí es donde estamos nosotros, ahí es donde tenemos que ver la satisfacción personal y profesional en ese reconocimiento que el ciudadano nos tiene. Como muchas veces lo hemos hablado y lo hemos comentado, ese reconocimiento lo entendemos más en el plano personal, en el plano del profesional directo que tiene delante, que en el colectivo. Es decir, el ciudadano siempre reconoce a la enfermera o al enfermero que tiene delante a título personal, más allá del componente profesional al que pertenece. Siempre lo hemos dicho. Esta mañana escuchaba un dato y me he quedado con él. Digo, esto tengo que confirmarlo con el presidente, con don José Miguel Carrasco. Era algo así como que en Andalucía hay 5 enfermeras, más o menos, por cada 1000 pacientes. No lo sé si es el dato, y son pocas. Tenía que haber más enfermeras. ¿Es correcto? Efectivamente, es correcto. La media andaluza es una cuestión que llevamos siempre reivindicando. No llegamos a la media nacional, es decir, el número de profesionales de enfermería que tiene Andalucía no llega a la media nacional. Por supuesto, España no llega a la media europea, entonces en Andalucía nos gustaría como profesionales de enfermería por lo menos ser españoles en el ámbito de la salud. Por supuesto, nuestro ídolo es ser europeos, pero bueno, nos conformamos con llegar a ser por lo menos españoles en ese sentido. Ya. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no estamos donde tenemos que estar? ¿Por qué no estamos en esa ratio, en esa media española? ¿Por qué en Andalucía hay menos enfermeras? Estos son decisiones de inversión, ¿eh? Aquí no estamos hablando de otra cosa. Cuando hablamos en el ámbito sanitario o en cualquier otro ámbito, tenemos que saber perfectamente aquellos que tienen capacidad de decisión, ya sean políticos, ya sean gestores o ya sea en el ámbito privado, que también existe, si quieren invertir en un área o en otra área. Hay comunidades autónomas que deciden invertir en profesionales de enfermería y hay comunidades autónomas que deciden invertir en otras cuestiones. Entonces nosotros siempre lo hemos dicho, y además hay estudios no solamente nacionales sino internacionales que ya abogan por que el número de profesionales de enfermería redunda en beneficio de la salud de la población y, por supuesto, si hablamos a nivel de gestor, hablamos en ese ámbito decisorio, también redunda en el componente económico que supone las consecuencias de toda esta cuestión. Bueno, ya que estamos, venga, vamos a quejarnos. ¿Dónde tenemos que poner más el foco de la atención? ¿Qué necesitan los enfermeros y las enfermeras andaluzas? ¿Qué hay que exigirle a las administraciones que nos están viendo? Por favor. Bueno, nuestra reivindicación es clara. Aparte del número de profesionales de enfermería, tenemos que fidelizar a esos profesionales. Estamos viendo cómo nuestros profesionales que salen de nuestras facultades, que salen de nuestras escuelas de enfermería, luego no tienen un reconocimiento laboral, entendiendo ese reconocimiento como un contrato estable que permita fidelizar a esos profesionales y, por supuesto, que tengan unas condiciones que le hagan atractivo el mantenerse en nuestra comunidad y, en concreto, en nuestra provincia. Hoy se está jugando al mejor postor, hay comunidades que apuestan con una mayor apuesta, tanto en duración de los contratos como en estabilidad y en condiciones laborales de conciliación, y por lo tanto es la que se llevan los profesionales. No vayamos a decir ya otros países a nivel europeo, como es la panacea de Noruega, pero a nivel de nuestro país, las distintas comunidades apuestan por, de una manera u otra, traerse a los profesionales. Esta mañana leía en la prensa, no con respecto al gremio de las enfermeras, pero sí con respecto al gremio de los doctores, de los médicos, que es casi una puja, una subasta. O sea, tenemos médicos que se forman aquí en Andalucía y de pronto reciben ofertas de País Vasco o de Cataluña que son superiores a las de Andalucía.
Y se van, claro. Y si no es a Cataluña o al País Vasco, se nos van a Londres o a Reino Unido o a Alemania. Esto es así. Sí, a nivel de enfermería es así, pero esta competencia ha existido siempre. Es decir, la competencia no solamente entre comunidades, sino en una misma provincia, entre distintos centros hospitalarios ha existido. Esto no es nuevo. Es decir, los distintos centros hospitalarios la primera provinciales... es aquí mismo. La primera competencia... Ni siquiera dentro de Andalucía, dentro de una provincia de Andalucía, de cualquier de ellas. Es interna. Luego, por supuesto, existe competencia entre provincias, que también existe, y luego la competencia entre distintas comunidades autónomas. Y por supuesto entre países, como decía hasta hace momento. Y ahora estamos en un momento, el próximo mes de junio finalizan su estudio, esta promoción, la que termina tanto en Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga como en la Escuela Universitaria de Enfermería de Ronda, y tenemos que conseguir que esos profesionales se nos queden. No podemos permitir que se nos vayan. Todos los años nuestro número de profesionales supone un diente de sierra en el número de profesionales con los que contamos. Tenemos una subida ahora porque el que termina inmediatamente quiere colegiarse, pero luego al ver que no tiene trabajo o que ese trabajo se traslada a otras comunidades, pues lo perdemos. Pero presidente, entonces volvemos al mismo argumento de antes, ¿no? Esto es una decisión política, ¿no? Esto es, vamos a pagar mejor a nuestros enfermeros y a nuestras enfermeras para que se queden en casa, ¿no? Esa es la línea que tenemos que seguir. Tenemos que decidir en qué queremos invertir. Si queremos invertir en profesionales de enfermería, lo tenemos claro. Ya. Tendremos que darle una estabilidad a esos profesionales para que se nos queden y se nos mantengan. No solamente a los enfermeros que terminan su estudio actualmente, sino a aquellos que terminan sus estudios como especialistas y que desgraciadamente vemos que no pueden ejercer en nuestra comunidad como especialistas, salvo casos muy contados de especialidades como históricamente era la matrona, que sigue teniendo cierto reconocimiento en la contratación, no por supuesto al nivel que sería nuestro deseo de contar con un número de matronas muy superior al que tenemos actualmente, pero no solamente los enfermeros que terminan, sino los enfermeros que son especialistas que tampoco pueden ejercer. ¿Algo más de lo que haya que quejarse, que haya que reivindicar? No, hoy no es día de queja, hoy es día de alegría, de felicitación, de agradecimiento y de mostrarnos a la sociedad que continuamos estando aquí. Y yo creo que también es un día, yo creo que ustedes lo sienten, ¿no? Especialmente el gremio y la profesión de las enfermeras sienten que la ciudadanía, la sociedad en general, les admira, les quiere, les respeta o no. En términos generales sí, pero lo que nos gustaría es mayor reivindicación hacia la profesión de la enfermera. Es decir, que la propia ciudadanía fuese la que reivindicase esa presencia del profesional de enfermería. Eso es lo que nos gustaría a nosotros. Por supuesto, luego tenemos casos que es mejor ni tratar en un día como hoy de homenaje, pero en términos globales hay que entender que la ciudadanía nos acepta, nos admite, nos reconoce, pero nos gustaría que esa reivindicación se trasladara a donde se tiene que trasladar, que son quien toma decisión. Bien, estoy con José Miguel Carrasco, es presidente del Colegio de Enfermería, y le dejo el último minuto para que diga a toda Andalucía lo que usted considere que hay que decir en un día como el de hoy. Bueno, pues un día como hoy, un día de felicitación, deciros como siempre a la población que estamos a disposición, que estamos a su servicio, que somos, como digo, una población de servicio y que el número de profesionales de enfermería redunda tanto en su seguridad cuando se somete a un tratamiento o a la atención del sistema sanitario, como a la calidad que los profesionales de enfermería le pueden aportar. Y todo ello siempre tiene un beneficio, tanto para no enfermar como, una vez que está enfermo, para recuperar esa salud. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Enfermería, un día en el que hay que homenajear a todos los enfermeros y enfermeras. Y lo hemos hecho con José Miguel Carrasco, presidente del Colegio de Enfermería. Gracias por estar con nosotros. Le libero, que tiene mucho lío hoy, así que gracias por estar en Llegó la Hora. A vosotros siempre, no puede ser de otra manera. Bueno,